Hola tecnofanáticos, ¿cómo están? Soy José de tecnofanático.com y hoy vamos a hablar de lo que ha acontecido en el mundo de la tecnología durante esta semana. Vamos con el video. Vamos con la primera noticia y es de Samsung, que acaba de presentar sus tres nuevas tabletas Galaxy Tab 3. En este caso, estas tres versiones van a venir: la primera de 7 pulgadas, la segunda de 8 pulgadas y la tercera de 10.1 pulgadas. Aunque las especificaciones no sean de las mejores, aquí se las doy. La de 7 pulgadas va a venir con una pantalla de 7 pulgadas con una resolución de 1024 x 600. El procesador va a ser de 1.2 GHz, es de 2 núcleos, 1 GB de memoria RAM, 3 megapíxeles de cámara posterior, una cámara frontal de 1.3 megapíxeles, memoria interna de 8 GB expandible hasta 64 por medio de ranura microSD, y el precio va a ser de $199. Luego tenemos la versión de 8 pulgadas que va a venir con una resolución de 1280 x 800, un procesador de 1.5 GHz, es un dual core de 2 núcleos, una memoria RAM de 1.5 GB, una memoria interna de 16 GB expandible hasta 64 por medio de ranura micro SD, una cámara posterior de 5 megapíxeles, una cámara frontal de 1.3 megapíxeles y el valor es de $299. Y la tercera versión, Galaxy Tab 3 de 10.1 pulgadas, va a venir con una resolución de 1280 x 800, un procesador de 1.6 GHz de doble núcleo, es un dual core, una memoria RAM de 1 GB, una memoria interna de 16 GB expandible por medio de ranura microSD hasta 64, 3.2 megapíxeles de cámara posterior y 1.3 megapíxeles de cámara frontal, y su valor va a ser de $399. Estoy realizando una encuesta. Yo debajo de este video, en el área de descripción, voy a dejar el link para que ustedes puedan votar y decirme cuál de dos tabletas, en este caso hablamos de la de 7 pulgadas y la de 8 pulgadas, quieren que compre para hacer el desempaquetado y el respectivo revisado. Ya saben, debajo de este video en el área de descripción voy a dejar el link para que puedan dejarme su votación. Vamos con la noticia 2 y viene de Sony, que acaba de presentar su nueva versión del smartwatch. En este caso se llama Smartwatch 2, como también el celular inteligente con una pantalla de 6.4 pulgadas, se llama Sony Xperia Z Ultra. En el caso del Smartwatch 2 va a venir con una pantalla de 1.6 pulgadas con una resolución de 220 x 176, el sistema operativo Android, y uno va a poder realizar un montón de funciones. Van a tener más de 200 aplicaciones disponibles para este reloj. Va a funcionar solo con Android, así que mala suerte para los que manejan el iPhone. Va a tener, como les digo, varias funciones. Van a poder visualizar los posts de Facebook, van a poder hacer like desde su reloj inteligente, van a poder ver los twitters. En caso de que alguien los llame, van a poder visualizar la persona que los llame. Si lo tienen con una fotografía, van a poder visualizar la fotografía en el reloj. Van a poder ver las llamadas perdidas, van a visualizar los mensajes de texto, los correos electrónicos, y también en caso de que deseen tomar una fotografía, van a poderla hacer en forma remota desde el reloj. Pero como les digo, van a haber 200 aplicaciones disponibles, y posiblemente cuando llegue el reloj, que es en septiembre, que va a ser una forma a nivel global, o sea que posiblemente llegue a tu país también. Lo que sí no han dicho es precio, pero de todas maneras van a tener tantas aplicaciones con las cuales también van a poder ver los kilómetros que ustedes recorren, van a poder visualizar el mapa. En caso de que ustedes estén en algún lugar y desean ver en qué parte se encuentran, pues van a poder visualizar el mapa en el reloj inteligente. Así que van a tener cosas muy interesantes. Habría que esperar a que se presente para que nosotros lo compremos y podamos hacerles el revisado, como también el desempaquetado. Ahora vamos con el Sony Xperia Z Ultra. Este nuevo dispositivo va a venir con el sistema operativo Android 4.2 Jelly Bean, una pantalla de 6.4 pulgadas, Full HD con una resolución de 1920 x 1080 con tecnología Triluminos, un procesador Qualcomm Snapdragon 800 a 2.2 GHz quad-core, una memoria RAM de 2 GB, una memoria interna de 16 GB expandible hasta 64 por medio de ranura micro SD, una cámara posterior de 8 megapíxeles, una cámara frontal de 2 megapíxeles, una batería de 3000 mAh, soporte LTE, y va a también resistir lo que viene a ser agua y polvo. Va a ser muy parecido a lo que viene a ser el modelo Xperia Z. El grosor es 6.5 milímetros, de verdad que es ultra delgado. Su peso es de 212 gramos y se espera que esté disponible en el tercer trimestre de este año.
Vamos con la tercera noticia y esta posiblemente les mortifica, a mí personalmente me mortifica y se los voy a decir por qué. Samsung acaba de presentar en Corea la nueva versión del Samsung Galaxy S4, en este caso es el Samsung Galaxy S4 Advance. La diferencia que tiene este modelo en comparación a los que se han presentado anteriormente es que va a venir con un procesador Qualcomm Snapdragon 800 de 2.2 GHz, es un quad-core. Me imagino que lo están haciendo para competir con los nuevos dispositivos que van a salir al mercado, como por ejemplo el Sony Xperia Z Ultra, que va a venir con un procesador Qualcomm Snapdragon 800. De todas maneras, creo yo que es algo injusto, sobre todo para aquellos que acaban de comprar el dispositivo y están contentos con la compra. Y Samsung nos da la gran sorpresa de que acaban de introducir este nuevo producto, el Samsung Galaxy S4A o Advance, ¿no? Con un procesador más rápido y que acaba de llegar a Corea por una compañía de comunicaciones allá y se espera que más adelante llegue acá a los Estados Unidos y otras partes del mundo. Me imagino que las compañías de comunicaciones aquí en los Estados Unidos y en otras partes del mundo que ya compraron el S4 normal, pongámoslo de esta manera, pues van a salir del stock o de la mercadería para luego introducir esta nueva versión que posiblemente salga cuando Apple salga o presente su nuevo iPhone 5S o como ellos quieran llamarlo, y ahí va a ser un poco más la competencia más interesante, pero de todas maneras creo yo que es injusto para aquellos que acaban de comprar un Samsung Galaxy S4. Vamos con la cuarta noticia y esta es sobre Motorola, que están actualmente realizando cambios radicales en la compañía. Actualmente ya han hecho un cambio radical en lo que viene a ser el logo, es mucho más simple y minimalista, viene con un círculo de colores, las letras ahora son grises, ya no roja o negro, y son mucho más delgadas, como ustedes pueden ver en esta imagen. Lo interesante es que ellos están promocionando de que van a haber cambios y van a hacer goodbye al antiguo Motorola y van a hacerle welcome o bienvenido al nuevo Motorola, el cual se espera se haga el día 1 de agosto. Ya hay una cuenta regresiva que sería el 1 de agosto la presentación de lo que es el nuevo Motorola, y nos imaginamos que en este evento se va a presentar el Motorola X Phone o el Motorola X Phone, que muchos están esperando y que hay muchas expectativas sobre este celular. Yo estoy un poco aquí analizando la situación y sabemos de que Google no hizo una presentación de un celular inteligente que muchos están esperando en el evento I/O. Entonces yo creo que ellos han esperado un poco más o han querido esperar un poco más para que esa presentación se realice en el evento que va a realizar Motorola, presentando lo que viene a ser la nueva marca o el rebrand, ¿no? De lo que viene a ser la compañía. Así que esperemos hasta el 1 de agosto para ver qué novedades nos trae Motorola, tanto como marca y a su vez con los productos que posiblemente presente. Eso es todo por hoy, ojalá que les haya gustado este video pequeño, cortito, solo con 4 noticias el día de hoy. No se olviden de hacer clic en el dedito para arriba en caso les haya gustado. No se olviden de suscribirse a nuestro canal para seguir recibiendo más información con respecto a tecnología. Mi nombre es José de Tecnofanático.com y nos vemos en un próximo video. Chao, gracias.